Esto es El Obturador, el programa que exprime, analiza y recomienda lo mejor del cine, las mejores series sin importar la plataforma donde las veas. Un programa para cinéfilos, seriadictos y todos aquellos que quieren una recomendación para ver. Comencemos a exprimir los contenidos, pero sin spoilers. Episodio 14 del Obturador. Seguimos, por supuesto, en estos programas especiales de Quédate en Casa, donde, bueno, desde hace días estamos obviamente haciendo recomendaciones de qué cosas pueden ver en estos días que están más tiempo en el hogar, por supuesto, y a la vez que podamos compartir criterios acerca de series y cosas que están pasando. Cata, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Episodio 14. Hoy venimos con varias recomendaciones para que ustedes puedan ver este fin de semana. Una de ellas para mencionar es Madame C.J. Walker, que es una miniserie que se estrenó hace unas semanas en Netflix. Y también venimos a recordarles un poquito con lo que es El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. Y lo más importante en el programa de hoy para Chris es la serie documental de El Barcelona, como pueden ver, que tenemos un aficionado acá. Entonces vamos a estar comentando acerca de todas esas producciones y para que ustedes puedan también tener una noción de este fin de semana que ver y compartir. Claro, vamos a comenzar este resumen entonces prácticamente con este título que estrena Netflix. Es una serie documental de 8 episodios, se llama The Match Day Inside FC Barcelona. Vamos a ver este resumen y ya venimos a comentarlo y por supuesto desgranar esta producción. Desde el sillón. La recomendación de la semana para hacer maratones o ir matizando con las otras series que estás viendo en paralelo. Exprimimos los estrenos, las nuevas temporadas y lo mejor de tus series favoritas de todas las plataformas disponibles. Match Day. Con 8 episodios de 45 minutos, la nueva serie estrenada en Netflix nos relata el día a día de uno de los equipos de mayor relevancia en España, el FC Barcelona. Every season, the players of Barça aspire to reach the highest level in 3 major competitions. Millions of people around the world will be watching them. Leo Messi, Luis Suárez, Marc-André ter Stegen, Gerard Piqué, Arthur Melo, Arturo Vidal, entre otros, fueron grabados en su cotidianidad gracias al acceso al camerino del equipo de fútbol. Messi, por favor. Muchas gracias, Messi, tío, eres el mejor, tío. La serie documental se grabó en el campeonato 2018-2019 y es producida y distribuida por Barça Studios. Hay que meter un gol, aunque sea el 70, el 75, estamos ahí. Es un clan, sola lleva urana. Ahí lo tienen. Estamos, por supuesto, hoy listos para poder analizar esta producción muy interesante, sinceramente, de Netflix. Ya habíamos visto anteriormente algunas cosas desde adentro, otros equipos que el mismo Netflix había preparado. Y yo creo que hasta que estas producciones tal vez no era ya el momento de lanzarlas, pero tuvieron que lanzarlas porque tenemos ya prácticamente 2 meses sin fútbol y nos hace falta, aunque sea, ver cosas del recuerdo o este tipo de producciones, porque curiosamente se estrenó en paralelo, que hablamos hace una semana, el trabajo de The Last Dance sobre la NBA, que también está suspendida, y ahora Netflix saca este documental seriado del Fútbol Club Barcelona. Sí, es algo para mantener a los fanáticos un poco más acerca del club, acerca de toda la pasión y mantenerle la esperanza de que van a volver a ver a su equipo y demás. Yo no soy tan aficionada como Chris, como pueden ver, Chris ama al Barcelona, pero sí me siento como un poco atrapada con la esencia del equipo al ver la serie documental. A nivel de producción puedo hacer un poco más de comentarios que a nivel deportivo,
pero lo que yo pienso es que es una serie hecha para los fanáticos definitivamente, y para los que no son fanáticos también, y saben un poco del tema, porque tenemos figuras como Piqué, tenemos figuras también como Messi, como todos los, como Coutinho, que sale también, que hablan acerca de su experiencia personal dentro del FC Barcelona, y donde se pueden ver algunos lados de estas que no son comunes. Nosotros estamos acostumbrados a verlos ahí en la cancha, jugando, haciendo su magia, pero acá con la serie documental los podemos ver cocinando, compartiendo con sus hijos. Entonces creo que es algo que le da mucho valor. Sí creo que es lenta a nivel de producción, pero es porque está hecha para los fanáticos. Entonces creo que es justificable en ese sentido, de que lo hacen que todo pase muy despacio, o se enfocan a veces en demasiado tiempo en un partido o en una escena de la casa, porque están con la estrella o porque están con la figura. Entonces creo que sí lo mantienen mucho, sí puede llegar a aburrir a las personas que no les interese este tema o que no sepan nada sobre ellos. Y otra cosa que ya yo no estoy, ya es más personal, no estoy tolerando, es este hilo conductor de narrador o de locutor. Creo que no me gusta no es que no me gusta la locución o que locute mal, sino como que ya se ve un poco antiguo cuando las producciones intentan tener un hilo conductor por un narrador y la voz suena como así, como si estuviéramos viendo documentales de Nat Geo y estamos viendo a personas, estamos viendo a estrellas famosas. Creo que lo mejor en una narrativa como estas es que ellos mismos cuenten la historia, no que haya una tercera parte, porque así el público también se puede alejar un poco más de la historia. Entonces creo que sí pone una barrera ahí el locutor. No sé qué opina usted, Cris. Sí, bueno, a mí obviamente tenía muchas expectativas de poder revisar este material, definitivamente porque soy muy fan del Barça, pero además, obviamente técnicamente en el tráiler se habían adelantado algunas cosas interesantes que estaba muy interesado en revisar, y me parece que en general los episodios, ya casi termino el seriado completo, pero me parece que hay algunas cosas muy interesantes, y es, cada capítulo tiene bien determinados sus personajes. Entonces obviamente hay un seguimiento muy interesante de esos personajes a múltiples cámaras, que eso también es ¿verdad? ¿Cómo rayos hacemos esto? Entonces tenemos el capítulo 1 sobre el clásico español que paraliza a todo el mundo, y entonces determino algunos personajes. El personaje 1 es Suárez, y entonces vemos a Luis Suárez en su casa, con sus hijos, con su familia. Ese día nació su tercer hijo. Entonces ese tipo de cosas, ¿verdad? Como va en una línea narrativa. Después tenemos otro personaje que es un aficionado no vidente. Entonces lo mismo, lo vemos, ¿verdad? Él contando su historia, cómo llega al estadio, el accidente que tuvo y que lo convirtió en no vidente, etc. Y vamos desarrollando esa otra línea narrativa en paralelo. Y después tenemos a Piqué y todo su entorno, ¿verdad? Entonces estas tres historias se van cruzando, ¿verdad? Alrededor del partido del clásico español, que obviamente, pues sí, es un acontecimiento mundial, pero eso la verdad es que me parece muy interesante, porque normalmente uno llega y ve los partidos. Algo que sí de verdad me gustó muchísimo es el acceso, por ejemplo, a cámaras donde no hay nunca, o que nunca se puede ver ese material, ¿verdad? Le hace los vestuarios. Entonces, los vestuarios cuando están celebrando, y los vestuarios en la frustración también de la pérdida. Yo creo que eso es buenísimo ese material, ¿verdad? Para revisarlo. Yo creo que lo van a disfrutar la gente del Barça y la gente del Real Madrid, que puede ver los episodios, por ejemplo, donde quedan eliminados por el Liverpool. Lo van a disfrutar los del Real Madrid o los antibarcelonistas. Y ese tipo de cosas, claro, son las que le dan un matiz interesantísimo al tema documental, ¿verdad? Porque además uno se enoja, uno se frustra y demás. Y algo que me pareció novedoso, en serio, es el uso del audio del VAR. Es que nunca, ¿verdad? Nunca tenemos qué le dicen los árbitros que están en el VAR, y se escucha. Incluso qué dice el árbitro también se escucha clarísimo. Entonces, tener acceso a ese tipo de material le da un valor todavía mucho más alto a la producción. Y también, Cris, para mencionar, hay también en otro capítulo, hay un aficionado que es un fanático de otro país que tiene un canal de YouTube, en donde se ve el canal de YouTube, el video de él, y luego hacen un corte donde se está grabando en vivo, donde realmente estaba pasando ese momento. Entonces creo que la producción hizo un gran manejo de recolección de información y de audios y de videos, que es muy difícil, y aparte de que es documental, no se sabe qué va a pasar, son hechos literales como seguir a una persona, etcétera. Y me pareció muy, muy interesante esto, que incluyan también aficionados y otras historias relevantes a la par de las estrellas.
Lo Sí. del bar también, eso sí me cautivó porque fue como, ay, qué chiva, así se escucha y el público y todo lo demás. Y eso sí hay que darle un aporte a la producción. Y claro, otra cosa, ujú. perdón, Sí. es las transiciones. A veces están en lo más y mejor del partido, donde Messi va a tirar al arco y cortan a donde Messi está tirando en un entrenamiento. Entonces, es un corte en donde uno está como con la emoción del partido, porque es lento al inicio, pero cuando se meten al partido empieza como un ritmo de edición más rápido, y luego lo devuelven a uno a los camerinos y entonces sigue la historia. Eso me pareció también muy interesante. Sí, además hay que reconocer que hay una cantidad de material grabado. Yo no puedo imaginarme, para poder armar cada capítulo de estos, la cantidad de material que no se usó, la selección de material, o no sé, los servidores donde editaron esto. Es que no pueden ser discos duros externos, tienen que ser servidores, porque está todo el material de los partidos, ¿verdad? A diferentes cámaras diferentes, grabadas íntegras, más las cámaras que están en los diferentes, ¿verdad? Grabando todo el tiempo el partido con los otros personajes, cámaras de seguimiento. O sea, esto de veras es increíble. Cámaras, por ejemplo, en la casa de la familia de los jugadores también siguiendo los partidos. Esto de verdad me habla de una mega producción, de una super planificación también para poder tener los permisos de todo lado y que obviamente los accesos para poder, no sé, montarse en el carro de Messi y Suárez mientras van rumbo al estadio. Este tipo de cosas de verdad muy coordinadas y que obviamente cuando uno tiene ya los vistos buenos de que esta producción va, pues obviamente tiene esa facilidad. Sí, como les comentaba al inicio, no me pareció tan novedoso, ya lo había visto uno similar que habían hecho de Boca Juniors y hay otros De la Juventus también hay uno de la había Juventus, uno del Southlander, si no me equivoco, de la Premier League. Entonces creo que a nivel original ya hemos visto muchas de estas cosas. Lo valioso para mí sí es eso, el tema del material inédito, y para mí la queja que tengo es básicamente que hay una pequeña fórmula que se repite capítulo a capítulo. O sea, si usted vio los dos, tres primeros capítulos, usted dice, bueno, ya sé qué va a pasar. Hay 2, 3 personajes, jugadores, su entorno, alguien externo, ¿verdad? Entonces eso para mí ya tiende a cansar, ¿verdad? Y aunque uno ya sabe cómo quedaron los partidos porque fueron del año pasado, por lo menos los más importantes, sí, mantiene ahí un poco como la expectativa de qué va a pasar, ¿verdad? Obviamente, pero ahí lo tienen los aficionados del Fútbol Club Barcelona, lo pueden disfrutar ahora este fin de semana. Hoy es feriado y bueno, tienen todo este fin de semana para poder revisarlo y por lo menos matar fiebre de ver fútbol grabado, ni modo, no queda de otra. Bueno, seguimos con la siguiente producción, que es esta miniserie de Netflix que se llama Madame C.J. Walker, que es también una historia basada en hechos reales, y acá les dejamos el resumen. Desde la butaca. Exprimimos el séptimo arte, nuevos lanzamientos, películas para la gran pantalla o para la pantalla de tu televisor o celular. Analizamos lo mejor del cine en El Obturador. Self-Made. Netflix estrena la serie basada en hechos reales acerca de la historia de Sarah Breedlove, mejor conocida como Madame C.J. Walker, una humilde pero visionaria lavandera que crea su propio imperio de productos de belleza y llega a ser millonaria por sus propios méritos. When my hair started falling out, I'm going to help you. my hair grew back, and so did my confidence. La ganadora del Oscar, Octavia Spencer, es la protagonista de la serie que tiene como manifiesto el papel de las mujeres en una época en la que el machismo seguía marcando las reglas sociales, en la cual, con trabajo duro y superación personal, Madame C.J. lucha para que su desempeño como empresaria no sea menospreciado ni en los círculos más cerrados. Freed me 40 years back, That's why I'm gonna pay you. and that's why you're my favorite daughter-in-law. Sisters, let's talk about hair. They put us down, tell us we're ugly, make us feel ugly. Wonderful hair leads to wonderful opportunities. La producción se basa en el libro de la tataranieta de la magneta de productos para el cabello, Walker y Leia Bundless, On Her Own Ground, el cual expone cómo, con voluntad y autosuficiencia, Sarah Breedlove pasa de ser una lavandera a una empresaria exitosa, a pesar del sexismo y racismo dominante de la época. We gotta work harder.
Be smarter. And dream big. Ahí lo tienen, una serie biográfica de la vida real de Madame C.J. Walker, ¿verdad? Con una coyuntura muy interesante en los Estados Unidos por dos motivos. Uno, qué complicado ser afrodescendiente en Estados Unidos aún el día de hoy, y qué difícil además ser mujer. Las dos cosas sucediendo al mismo tiempo a inicios del siglo XX. Me parece una serie interesante donde obviamente lo que atrapa de inicio es ver a Octavia Spencer, ¿verdad? Porque es el elemento por el cual uno, bueno, de hecho cuando vi el tráiler digo, pucha, Octavia Spencer, tengo que verla. Y lo tenía postergado y la revisamos para esta semana, y yo creo que es de las cosas más importantes ver cualquier cosa en la cual salga Octavia Spencer, porque lo hace todo bien. Yo la puedo catalogar como una serie entretenida, es biográfica, entonces hay hechos históricos relevantes acerca también de cómo ella tomó su idea, cómo la creó en una empresa, cómo se fue expandiendo a través de la comunidad y cómo hizo que un montón de mujeres negras tuvieran empleos, tuvieran una voz, salieran a las calles y demás. Creo que la importancia de esa historia es muy, muy pesada para el siglo XX en Estados Unidos. Creo que sí merecía que le hicieran, por lo menos que le recordaran la historia a las comunidades actuales o a las poblaciones actuales. Sí creo, no sé, es que yo tengo como un problema cuando empiezan a mezclar producciones de época con música muy actual. Ah, no, a mí me encantó ese recurso, de hecho que lo tengo dentro de mis cosas importantes de la serie. Ahí es donde tal vez tenemos como esa condición de que a mí me saca como esta canción actual con de época, y a veces le meten como comedia. Yo como que no soy muy fan de esa mezcla, a mí me gusta como que tal vez sí soy muy cuadrada en ese aspecto en producción, de que las cosas sí son de época, tal vez no música de la época, sino que haga una relevancia a la historia o a los años. Entonces sí creo que tengo como un choque, siempre que ponían una canción yo era como, y ahí tenía un choque, pero sí es bastante entretenida, a veces da mucha gracia, los diálogos, los personajes, la actitud de la hija de este personaje tan importante. Vi una entrevista de la actriz y es prácticamente el mismo personaje, entonces se veía muy real, se veía muy auténtico, y se me hizo muy, muy graciosa. No es como las mejores series o miniseries que ha producido Netflix, no por el hecho de que se vea mal en pantalla y demás, sino porque creo que es nada más entretenida. Y sí tiene un peso y demás, pero es como para entretenerse un rato. No lo veo más allá. Sí, a mí el tema, bueno, de la música lo tenía apuntado ahí cuando lo vi, porque de verdad me sorprendió bastante. Y me recordó Django Unchained, que también usa, ¿verdad? Es un western y de repente ahí sale un hip hop. Este tipo de recursos me parecen interesantes, digamos que lo utilicen en este caso los realizadores para terminar de armar la producción. Y lo que sí me encantó muchísimo fue la edición. Entonces se van a topar muchos cortes, ¿verdad? Bruscos y algunas cosas que técnicamente no deberían de hacerse, pero que cuando se hacen bien, y le da un ritmo interesante también a la producción, y que eso obviamente los que están estudiando o que saben más del tema de cinematográfico van a notar algunas cosas de estas jump cuts y muchos cortes así bruscos, que me pareció interesante la edición de estos cortes rápidos, y la dirección de foto también está muy bien hecha. Trajes, sí, además hay un tema de producción, diseño de producción bellísimo, ¿verdad? De trajes, escenografías, etcétera, que también recrean bastante bien la época. Sí, y también, bueno, son como 4 capítulos creo, y es una serie que está vacilona para que la vean el fin de semana y se entretengan un poco. Nada más va a contar la historia, para ponerles un poco en contexto, es de esta mujer que es la primera empresaria afrodescendiente con una línea de productos de belleza, que crea productos de belleza para las personas afrodescendientes. Entonces está vacilona para que la vean. Sí, a mí nada más el guión, yo tuve problemas con el guión que no avanza, digamos, la parte esta, hay un conflicto, ¿verdad? Es el tema de la competencia, para no adelantarles la serie para que la vean, pero para mí este primer conflicto pudo haberse tensado mucho más, el tema, ¿verdad?, de la rivalidad
del protagonista, antagonista, para que rindiera mal los capítulos dramáticamente, y me parece que se resuelve muy rápido, y después hay como un bache donde es como, ok, no está pasando nada, y después pasan algunos elementos ahí interesantes, pero como dice Cata, creo que está bien para desintoxicarse después de ver una serie muy pesada. Esta es muy ligera y permite pues verla, no sé, cualquier hora del día, en la noche, en la mañana, funciona bien. Madame C.J. Walker, véanla por Octavia Spencer, de verdad, es el punto más alto. Obviamente ella actúa increíble y me parece que vale la pena pegarle una revisada. Ok, vamos con la tercera recomendación de esta semana, que nos vamos a ir a los recuerdos, desde el recuerdo, con El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, un clásico que muchos amantes de la saga y demás lo van a disfrutar, y a aquellos que no la hayan visto, que no creo que no la hayan visto, acá les dejamos un resumen. Desde el recuerdo, te recomendamos alguna serie, peli vieja o los clásicos que están disponibles en alguna plataforma digital para que puedas revisarla el fin de semana o en esa noche de maratón. El Señor de los Anillos. Entre el 2001 y el 2003 se estrenó la trilogía del libro de fantasía épica escrito por el británico J.R.R. Tolkien, El Señor de los Anillos. To enslave the world. Believed lost for centuries. It has now been found. Las películas escritas, producidas y dirigidas por Peter Jackson cuentan la aventura del hobbit Frodo Bolsón y sus compañeros de viaje para destruir el anillo único y detener al Señor Oscuro de la Tierra Media, Sauron. He is seeking it all. His thought is bent on it. No one knows it's here, do they? La versión extendida de los 3 filmes alcanza las 11 horas y 30 minutos y su presupuesto fue de $282 millones. Sin embargo, su recaudación mundial alcanzó los casi $3 billones estadounidenses. The ring must be destroyed. It was made in the fires of Mount Doom. Only there can it be unmade. I know what I must do, but I'm afraid to do it. One does not simply walk into Mordor. There is no other way. El mundo del Señor de los Anillos no se limita a esta trilogía, ya que tiene 6 libros, 2 precuelas y miles de historietas y fanart dedicados a los distintos seres que habitan o habitaron la Tierra Media. Esta fue la recomendación de la semana. Lo que para mí es la mejor trilogía épica en la historia del cine, Netflix lo subió hace poco a la plataforma y por eso lo estamos comentando esta semana. Desde el recuerdo, por supuesto, porque todavía puedo recordar mi época de universidad, esperando ansiosamente un año entero para que llegara la otra, un año entero para que llegara la siguiente. Y de verdad es increíble. 17 Oscars en la sumatoria de todas las películas, y El Retorno del Rey pues ganó 11 Oscars de 11 nominaciones que tenía ese año, y se convirtió junto a Ben-Hur y Titanic en las películas en la historia con más Oscars ganados. Así que no importa si usted dice, no, es que a mí no me gusta el cine épico, no me gustan las historias de fantasía, tienen que verlo. O sea, es una joya de la historia del cine, y por dicha Netflix lo subió para poder verlo en estos días en versiones largas, remasterizadas y también adaptadas para la televisión. Yo creo que es de las pocas historias largas o épicas que a todo el mundo le gustan. Realmente lo engancha a uno con la historia y demás, desde la Comunidad del Anillo, que se fueron estrenando, como decía Chris, desde el 2001, 2002, 2003 o 2002 creo, por ahí. Por los 2000 se van estrenando estas películas, y los fanáticos las seguían a pie. O sea, literal era cuando hacían filas durante horas en el cine para ir y escoger sus asientos y demás. Es muy sentimental para mí, porque a mí me encanta la historia. Entonces cuando yo la veo, yo hasta me emociono, lloro, grito. O sea, me pone los La primera persona que dice que es sentimental. Es sentimental porque me emociona. Es como de mis no sé, trilogías favoritas. Entonces
creo que lo emocional, más bien, creo que no sentimental, sino emocional, a uno lo pone bastante emocional. Recuerden también que los fanáticos esperaron mucho tiempo porque hasta el 2013, 2014 se siguió con la precuela que era el Hobbit, y que también cuando se estrenó todos los seguidores del Señor de los Anillos y demás esperaban este reencuentro con sus personajes o por lo menos con el mundo de estas películas. Hay miles y de millones de teorías acerca del Señor de los Anillos, hay libros, hay personajes, hay muñequitos, hay trajes, es un mundo gigante y creo que es de las primeras o una de las sagas más competentes a nivel mundial, porque sí, el mundo de todo lo que es el Señor de los Anillos y los fanáticos es mucho dinero, o sea, hay mucho marketing en medio de todas estas películas, y que Netflix las trajera en estas épocas. Siempre dicen que cuando uno tiene mucho tiempo hay que hacer un maratón de estas trilogías, entonces uno se puede tirar 2 días enteros viendo El Hobbit, viendo El Señor de los Anillos, y también hay muchos fanáticos de Harry Potter que es como, no, vamos a vernos las 8 películas de Harry Potter. Entonces creo que es una buena apuesta de Netflix, ya que tenía las otras 2 en su plataforma. Sí, creo que a nivel de producción, además tiene algunas cosas interesantes. En general la trilogía completa, en una locura que hizo New Line en su momento, estaba en la quiebra, esta distribuidora y productora de películas en Estados Unidos, y le llegaron con este proyecto y prácticamente se jugaron todas las fichas como si esto fuera un juego de póker, apostándole de que todos los recursos de la productora iban a estar a favor de esto, y la única condición que le dieron los productores es: no tenemos plata suficiente para hacer 3 rodajes, tienen que hacerlas las 3 en un solo año, este es el presupuesto y vayan, háganlas. Esto en serio es una locura, esto en serio no se hace. Regularmente uno hace una primera película, ve cómo le va en taquilla, dependiendo de eso entonces hace la segunda y después hace la tercera, todo lo que usted quiera, pero nunca uno manda a hacer las 3 películas en simultáneo. Entonces también fue caótico poder rodar esto porque la producción, ¿verdad? No, pero es que además traten de imaginarse la locura de producción, ¿verdad? Rodando hoy una escena que es de la Comunidad del Anillo, pasado mañana vamos a rodar una escena que era de las 2 torres, y después nos volvemos a la Comunidad del Anillo, y después vamos a grabar algo del Retorno del Rey, todo en un mismo año. Entonces creo que sí, definitivamente el trabajo de dirección es fundamental para ubicar a los actores, a los personajes, en qué momento están de la historia, porque era complejo. Dificilísimo además el guión de adaptar, porque son libros muy extensos, muy densos, ¿verdad? Con muchos detalles, y que obviamente los fans de los libros no iban a permitir que las películas rompieran los detalles importantes. Entonces creo que otro idioma, hay otro idioma, hay de todo dentro de la película. Es una locura, y además por supuesto que también, y eso es lo rico también de estas películas, que nos dejan por ejemplo personajes icónicos personificados además por actores que ya se convirtieron en leyenda, ¿verdad? Ian McKellen, Viggo Mortensen, ¿verdad? Ya esta gente, Orlando Bloom, se convirtieron rápidamente en íconos, ¿verdad? Por siempre y siempre, y eso es lo rico que también nos da la cultura del cine, de poder relacionar un actor con un personaje y que vivan con esto, aunque Ian McKellen tiene como 4 personajes icónicos, y bueno, obviamente es una leyenda del cine, pero sí, ahí lo tienen, son 3 películas con efectos además increíbles, maquillajes impresionantes, vestuario, toda la maquinaria que uno puede pensar de Hollywood en una producción, ahí lo tienen, y que para mí en sí, insisto, ¿verdad? Obviamente todos los que son Team Harry Potter me van a odiar, pero esta es la mejor producción a mi gusto, a nivel de la historia, épica, y que, Cata, yo sé que eso dolió en el corazón ese comentario. Yo estoy de acuerdo, yo soy súper fan de Harry Potter, pero no tienen el nivel de producción que El Señor de los Anillos tiene. Como yo les decía, hay otro idioma, hay personajes míticos, hay maquillaje, o sea, es la cantidad de extras. Si han visto, vayan a los detrás de cámaras de cómo se hace El Señor de los Anillos. A veces son un montón de personas en una misma área, controlarlas y demás. Que también en Harry Potter puede ser que hubiese eso y que hay maquillaje y todo lo demás, pero es que la película El Señor de los Anillos es épica. Así, la palabra épica le queda en su totalidad al concepto, entonces no lo odio tanto por ese comentario. Sí.
Suena un poquito. Sí. Listo, bueno, ahí lo tienen. La recomendación nuestra del recuerdo de esta semana, Lord of the Rings, 3 películas para disfrutar en maratón, versiones extendidas, ojalá con buen sonido, que ahora Netflix también permite setear el audio como lo quieren sin surround, ¿verdad? Y entonces si tienen estas facilidades en la casa, háganlo para que puedan disfrutar la película con toda esa calidad técnica y de contenido que tiene. Bueno, esas fueron nuestras recomendaciones de esta semana. Se fue rapidísimo el programa de hoy y esperamos que las disfruten. Vayan y enciérrense, disfruten de la lluvia de estos días, del calor de la mañana, tal vez. Y para que se disfruten, ya saben, CJ Walker, que es la miniserie de Netflix. También tenemos Match Day, que es lo del FC Barcelona, que también es una serie, que por cierto estrenaron los capítulos enteros, entonces no se van a tener que esperar semana a semana para verlos. Y El Señor de los Anillos, que El Retorno del Rey, pero pueden ver las 3, que era nuestra recomendación desde el recuerdo. Nos vemos la próxima semana. Sí, gracias por habernos sintonizado, ya sea por lavia.cr, por ULatina TV o por nuestro podcast en Spotify como El Obturador. Pueden ubicarnos en redes sociales como @productorcr y @goncata. Listo, nos escuchamos la próxima semana, nos vemos. Gracias. Chao. Stendacor, una bandera lleva armada.